Daniel Noboa presentó el tercer proyecto de ley con carácter económico urgente de su mandato. 8 de la mañana, 9 minutos, 50 segundos. Ese proyecto económico urgente, que fue enviado por el presidente Daniel Noboa la tarde y noche de ayer, se trata del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Para hablar de este y otros temas, también hemos invitado al sociólogo Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, Lista 2. Gracias por estar aquí en Radio Morena. Buenos días, bienvenido. El sociólogo Giovanni Atariguana, acabamos de entrevistar al economista Marco Flores, el mismo que dice que el pueblo no se merece un garrotazo o una fuerza de esta naturaleza, cuando puede haber otras alternativas. Que subir el IVA significa una medida muy drástica porque suben otros productos y en una cantidad de 7 millones de pobres y una clase media casi destruida, no sería lo más conveniente. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina la Unidad Popular, los grupos sociales? ¿Van a estar de acuerdo con esto, sí o no? Hay algunos partidos que inclusive en campaña han dicho que hay que bajar impuestos. Vamos a ver si va a tener la consonancia de esto, aunque era necesaria y es necesaria reunir recursos económicos para combatir la delincuencia, pero hay otras alternativas, entre eso también aceptar la ayuda internacional. Buenos días, don Giovanni Atariguana. Muy buenos días, Mayra, Lucho. Un gusto compartir este espacio y un saludo a toda la audiencia de Radio Morena, la gigante del Pacífico. Por supuesto, el subir el IVA es un crimen para las familias pobres de este país. Parece que la guerra no es contra el narcotráfico y el crimen organizado, sino es una guerra contra los pobres, contra las familias ecuatorianas. El presidente Noboa se equivoca del medio de la mitad. No está bien que sacrifiquemos a los hogares ecuatorianos que ya están pobres, que no tienen trabajo, con más impuestos. El IVA es el impuesto más injusto que puede existir. Escuchamos a Marco Flores, compartimos varios de sus criterios y es evidente, cuando hay 7 millones de pobres, cuando la mayoría de la población vive en el subempleo, tiene ingresos a veces de $300, cuando la canasta básica en ciudades como Guayaquil supera los $820, cuando hay una congelación de los salarios, es evidente que subir el impuesto a través del IVA, la mitad del índice al precio al consumidor está grabado con el IVA. Es decir, le van a meter la mano al pueblo ecuatoriano, lo cual trae más pobreza y, obviamente, nuestra oposición desde ya, porque con el pretexto de la guerra a la criminalidad, por la cual efectivamente nosotros reclamamos seguridad, no se puede poner en riesgo la vida de millones de ecuatorianos. Alternativas, Lucho, amigos de la radio, existen. Lo que necesitamos es voluntad política. El año pasado terminó con el perdón de intereses de remisión por parte de Noboa y la Asamblea de más de 2.500 millones de dólares a los grandes empresarios morosos de los impuestos. Entonces, una medida, en vez de subir las cosas a la población, debería ser cobrar a los evasores, que eso es un delito, y a los morosos de la deuda externa, de los impuestos. Y empiece el presidente Noboa cobrándole la deuda en firme por 147 millones. Esa es la cifra que tiene la corporación Noboa. Ahí está la plata, no solamente para financiar la seguridad, sino para invertir en salud, en educación, en cubrir la deuda de los municipios. Otras alternativas, el impuesto a la salida de divisas. La tarifa hoy es de 3.5, debería ser al menos del 5%. ¿Quiénes son los beneficiarios de que hayan bajado esa tarifa? Los grandes importadores, no es el pueblo, no han bajado los precios de los artículos importados. Ahí puede recuperar cientos de millones de dólares. Pero adicionalmente, y me parece que debe haberlo citado Marco Flores, es indispensable que los subsidios, pero no subir la gasolina, sino los subsidios que tienen los grandes empresarios, Lucho. Aquí hay exoneraciones para personas naturales a título de fomentar la producción de cerca de 6.000 millones de dólares. Solamente quitándole una tercera parte de esa exoneración, de esos subsidios a los ricos, se puede recuperar 2.000 millones, el doble de lo que el presidente Noboa dice que va a recaudar subiendo el IVA. Y finalmente,
un tema que debemos poner en el debate nacional. Si estamos en crisis, si estamos en guerra, como dicen, si la gente necesita trabajo, los municipios necesitan fondos, es el año 2024 en el cual el pueblo ecuatoriano debería exigir a su gobierno que priorice la deuda social y no la deuda externa. El propio Banco Mundial y las Naciones Unidas dicen que en condiciones catastróficas como la que vive el Ecuador, cabe la suspensión de pago y la reprogramación de la deuda externa. Lucho, solamente en este año el Ecuador va a pagar 10.000 millones de dólares en intereses y amortización de capital. Pero ¿a quiénes les va a pagar, además del Fondo Monetario o la preventa petrolera con China? Le va a pagar a los tenedores de los bonos privados, muchos de los cuales son banqueros ecuatorianos. Entonces, no sacrifiquen al pueblo. Nosotros desde la Unidad Popular, en la Asamblea, con nuestro representante Arturo Uxha, nos vamos a oponer. Pero sobre todo, en unidad del pueblo, vamos a movilizarnos. No estamos de acuerdo que se declare una guerra a las familias ecuatorianas. Las 8 de la mañana con 15 minutos, sociólogo Giovanni Atariwana. Hace 2 días vimos en todo el país desmanes, disturbios, un incremento de la ola delictiva y el anuncio de guerra por parte del presidente Daniel Noboa. Y se nos ha pedido que todos los ecuatorianos arrimemos el hombro. Este planteamiento, nace allí la propuesta del presidente Daniel Noboa de incrementar el IVA del 12 al 15%. Si esta no es una medida, le pregunto, ¿es objetivo emplear, recoger los planteamientos y propuestas que usted ha dado para que ejecute el primer mandatario? Y otra cosa, en la Asamblea Nacional, usted dice, el legislador de Unidad Popular dirá no a este proyecto, pero ¿y los demás legisladores? ¿Se necesitan votos para que se apruebe o no en la Asamblea Nacional? ¿Qué va a pasar? Todos estamos de acuerdo con la unidad. Nosotros hemos dicho unidad del pueblo para enfrentar la inseguridad, para combatir el crimen organizado, pero sobre todo para que el país salga adelante. Pero a título de la unidad, el gobierno no nos puede pedir que las familias ecuatorianas pobres, que somos la mayoría, estemos sacrificadas. Basta de que el pueblo, los sectores sociales, paguen la cuenta de la crisis. Aquí hay quienes están boyantes en medio de la crisis. Lucho, Mayra, el año pasado, las grandes empresas telefónicas, mineras, petroleras, los monopolios de los supermercados tuvieron ganancias extraordinarias de 4.900 millones de dólares. Entonces, son ellos los que más tienen, los que más deben aportar. La delincuencia, la violencia que vivimos tiene causas estructurales, porque cuando la juventud no tiene trabajo, no tiene educación, no hay cupos en las universidades, es factible de ser reclutada por el crimen organizado. Entonces, medidas como las que plantea Daniel Noboa van en la dirección incorrecta, porque además, revisemos el proyecto, no nos están hablando de subir el IVA mientras dure el conflicto, como más o menos nos subieron el IVA, ustedes recuerdan el tema del terremoto, no, van a subirnos el IVA y se va a quedar de manera indefinida, pues, un viejo sueño de los economistas neoliberales, es decir, que el pueblo ecuatoriano pague la crisis, pero es como querer sacarle la sangre al cangrejo, pues, ¿no es cierto? ¿Y qué viene después para quedar bien con el Fondo Monetario? Subir la gasolina. Si sube la gasolina, sube todo. Entonces, por eso hablamos nosotros de que es indispensable que el pueblo tome en cuenta que nos quieren meter gato por liebre, que se está aprovechando de la ola de violencia para meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Nosotros en la Asamblea vamos a jugar nuestro papel como Unidad Popular. Entendería que fuerzas como Pachacútec harán lo mismo. Vamos a ver cómo actúa la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, los que en campaña dijeron que no debe haber más impuestos para el pueblo. Y el pueblo sabrá juzgar. Pero por supuesto, más allá del estado de excepción, la movilización social en democracia, porque vivimos en democracia, por supuesto, es una de las alternativas. No nos vamos a quedar cruzados de brazos. Más aún, cuando hay alternativas viables. Por supuesto, si el presidente de la República solamente piensa en sus amigos, en su grupo empresarial, les perdona los impuestos, no les cobra a los evasores y quiere pelearse con el pueblo, obviamente aquí va a haber un conflicto social y obviamente no es lo mejor.
8 de la mañana, 19 minutos, cuando expresidentes de la República como Lenín Moreno Garcés, el expresidente Guillermo Lasso Mendoza hicieron anuncios de medidas económicas bastante fuertes. Ustedes y otros sectores han anunciado paros, movilizaciones. ¿Qué harán ahora? Primero tenemos que llevar el debate a la población para que no nos dejemos sorprender. Todos queremos que se ponga en orden al crimen organizado, pero exigimos medidas concretas. No solamente se trata de poner en orden a las bandas delictivas, recapturar a Fito o al señor Colón Pico, recuperar el control de las cárceles. Hay que desmontar, y sobre eso no dice nada Noboa, toda la trama empresarial y el sistema financiero donde están los grandes negocios del narcotráfico. Queremos ver precisamente 4.000 millones se lava, se dice, según estudios internacionales, en el sistema financiero ecuatoriano. ¿No será que hay que tomar medidas al respecto? ¿Por qué las fronteras, amigos, todavía son sitios para que entren armas, pues la frontera sur, a vista y paciencia de las aduanas y las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué desde los puertos ecuatorianos todavía sigue saliendo la droga? Entonces, la guerra integral al crimen organizado debe tener medidas concretas. Por supuesto, frente a estos paquetazos, nosotros tenemos que desnudar las verdaderas intenciones. Reitero, ¿qué quiere Noboa? Mañana nos sube los impuestos, pasado mañana sube la gasolina, luego hay despidos masivos. Pues no, el pueblo ecuatoriano tiene que levantar la voz. Lo hará en su debido tiempo y momento, pero no podemos permitir que se aproveche el estado de emergencia, el estado de crisis que vive el país, para pasarle efectivamente la factura a las familias pobres del Ecuador. La salida no puede ser empobrecer aún más a los ecuatorianos y ecuatorianas. Cuando todo el mundo está unido para lograr una verdadera seguridad, a veces decimos vale un sacrificio, pero este sacrificio es muy duro para todos los más pobres. ¿Por qué no hacer, como ustedes dicen, a las empresas que más han ganado dinero? Y eso no significa que estamos contra ellos de ninguna manera, incluidos los banqueros, porque la seguridad también es para ellos. Entonces allí yo creo que las alternativas habrá que seguirlas buscando, y lógicamente los partidos que han inclusive con juramento en sus planes de trabajo de no subir más impuestos, sino de plantear bajar impuestos, yo creo que allí va a haber una situación, ¿no? Es necesario el asunto de la seguridad. Hay unas ayudas. Brasil, por ejemplo, acaba de decir que puede ayudar inclusive con materiales, equipos y asesoría. Es lo mismo que Colombia, lo mismo que el Perú está dispuesto a hacerlo. Los Estados Unidos va a venir acá con un listado inclusive de esa parte que usted dice, Giovanni, de los que más o menos tienen lo más fuerte. Eso también es interesante. Lógicamente eso no es enseguida, puede ser después. Yo no conozco de los temas, pero más allá de aquello, el asunto es urgente, pero urgente para bien, en la que todos tenemos que estar unidos. Este es un flagelo que se puede venir a toda América Latina o a toda América y al mundo, un flagelo que realmente no tiene control. Usted desde la posición revolucionaria, yo también, y todo el mundo desde la posición política y revolucionaria de todos, lo que queremos es vivir en paz, en desarrollo, y que lo que la gente quiere en definitiva es vivir bien aquí en el país. En ese sentido, la Unidad Popular debería, pues, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a conversar con las otras fuerzas políticas y hacerle comprender al presidente que hay alternativas? ¿Por qué no aprovechar esa gran unidad de los grupos de legisladores que votan pues ahora en unidad patriótica, en unidad cívica, en unidad nacional, para plantear una renegociación de la deuda? Porque no hay de dónde pagar más. Este golpe es terrible. Entonces allí seguirá la gente yéndose y el sufrimiento de nuestras familias será peor. ¿Qué opina usted? Compartimos plenamente, Lucho, porque el tema es de que no tiene por qué romperse siempre la cuerda por el lado más débil. Quieren que la mayoría de ecuatorianos, que ya sufrimos pobreza, la gente no tiene trabajo, no tiene acceso a educación, a salud, sea la que pague la crisis. Por supuesto que hay medidas que vamos a discutirlas. Nosotros las vamos a presentar ahora un documento completo, lo hemos venido haciendo,
El presidente dice que va a recaudar el año 2024 con este paquetazo al pueblo cerca de $1.000 millones. Pero lo que no nos dice es que este año va a pagar 10.000 millones en temas de deuda externa. No decimos que desconozcamos la deuda, pero que sí planteemos una suspensión, una reprogramación de pagos. Y decirles a los acreedores privados, se recuerda, Lucho, en media pandemia, como el señor Moreno y Richard, se me va el nombre tan ingrato, pagaron $2.000 millones en medio de la pandemia cuando la gente en Guayaquil se moría en los hospitales. Eso no puede volver a ocurrir. Si no hay una suspensión total, por lo menos del 10%, estamos hablando de los $1.000 millones. Pero adicionalmente hay que poner las cartas sobre la mesa. El gobierno no nos ha dicho cuánto va a gastar en este conflicto. Nos dice ahora que incluso de ahí va a pagar la deuda que tiene con los municipios y prefecturas. Pero si uno lee el proyecto, se establece que no estarán vigentes las preasignaciones. Lucho sabe muy bien que la ley establece y la Constitución que hay preasignaciones para educación y para municipios. Quiere decir que esta elevación de 3 puntos al 15%, 1.300 millones de forma permanente, no van a ir ni a municipios ni a educación, pues. ¿A dónde van a ir? Al final del día van a ir a pagar la deuda externa. Entonces, tenemos que buscar la transparencia y la verdad. La unidad del Ecuador no se puede construir sacrificando, como siempre, a los pobres, a las mayorías populares. Los que más tienen, más deben efectivamente, contribuir. Y si la ayuda internacional quiere llegar, los Estados Unidos, Brasil, más que tropas, tienen que darnos especialmente esta flexibilidad en la renegociación de la deuda. Hay documentos del año pasado del Banco Mundial, fíjese usted, del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, que dicen que es insostenible el modelo de la deuda que sacrifica a los países en vías de desarrollo y de renta media como los nuestros. Es decir, mientras al IES, a los municipios, a la educación, nunca le pagan la deuda social, eso sí están puntualitos en erogar todos los trimestres miles de millones de dólares para sus compromisos internacionales. Entonces, si estamos en emergencia, es obvio que necesitamos la ayuda internacional, pero que tiene que establecerse en ese plano. La delincuencia no se puede combatir solamente con balas, tiene que combatirse con desarrollo, superando la pobreza, entregando empleo. Y para eso no hay que quitarle capacidad adquisitiva a la población, no se puede restringir el consumo. ¿Qué va a pasar con el desarrollo de la economía? El año pasado, hay un dato último, el consumo de los hogares ecuatorianos bajó en el 5%. Es decir, se está contrayendo la economía. Subir los impuestos al final del día es lo menos indicado que puede hacerse. No solamente para las familias pobres, los sectores medios, sino en general para toda la economía. Por eso nosotros planteamos, obviamente en nuestra oposición, a medidas antipopulares y neoliberales como las que plantea Daniel Noboa. Agradecerle, sociólogo, doctor Giovanni Atariwana, porque a la hora de la hora, esto es como el viento, no solamente sopla para los pobres. Cuando se afecta la economía, nos afecta a todos y nos necesitamos. Que salgan, que aparezcan, que brillen las ideas de todos, porque la situación agobiante, apremiante, nos obliga a todos. La sociedad ecuatoriana demanda de todos. Un abrazo cordial, sociólogo Giovanni Atariwana, un abrazo. Un abrazo a toda la audiencia, por supuesto, gracias por el espacio y a forjar la unidad del pueblo, porque necesitamos recuperar la paz, la seguridad y sacar al país adelante. Un gran abrazo. 8 de la mañana, 28 minutos. Ha sido el sociólogo Giovanni Atariwana, director nacional de Unidad Popular Lista 2. Una ligera pausa y retornamos con más de su programación. Morena Noticias, primera emisión.